En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la confianza que nos da nuestro Señor día a día. Buenas noches, hermanos, los saludo en el nombre del Señor y quiero que este culto que está preparado por el departamento diácono y diaconisa sea de gran bendición en nuestros corazones. Y para empezar, quiero que inclinemos nuestros rostros para orar. Dios, te damos gracias por tenernos con salud y vida, Señor. Y te doy gracias porque a través de los medios pudimos comunicarnos con nuestros hermanos. Y quiero que esta noche sea este culto de gran bendición en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que sea todo de alabarte y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para continuar queremos dejar a la hermana Rosita con un especial que nos tiene preparado esta noche. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hoy, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Yo quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esta historia empieza en el año 0 y aunque pasa el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros tú puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida,
Yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Hola, buen día hermanos, queremos compartir la lectura bíblica del día de hoy que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 3 del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella habrá distancia, como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzará a engrandecer delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tierras para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que estaba al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén.
noches, es un gusto para mí saludarles. Les invito al momento de la oración. ¿Sí? Oremos todos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites juntarnos, aunque sea de esta forma virtual. Gracias, Padre, porque podemos siempre estar en contacto, darnos ánimo unos a otros, preocuparnos unos por otros también. En esta hora, Señor, junto con agradecer, queremos presentarte las diferentes necesidades de los hermanos. Hay personas, Señor, pasando necesidades económicas, de salud, de soledad, Señor. Tenemos muchos hermanos que están pasando este tiempo solitos. Acompáñales tú también, bendice, cuida de cada hogar que cree en ti, que ha puesto en ti su fe. Por nuestros hermanos que están en las misiones, Señor, por tus obreros a nivel nacional y mundial, por nuestra corporación, damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, porque en cada una de ellas podemos ver tu amor. Pedimos, Señor, por este momento también en que la palabra va a ser impartida, que ésta pueda realmente ser de ayuda, de bendición y de alegría a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces ahora pasamos al mensaje. Un abrazo para todos. Buenas noches, hermanos. Es un gozo en el Señor, es un privilegio esta noche compartir la palabra del Señor. Tengo un mensaje que el Señor me ha dado para el día de hoy. Ustedes ya escucharon la lectura bíblica de esta noche basada en el libro de Josué. Y ese es el tema sobre el cual quiero conversar esta noche. Recordarles en primer lugar que el pueblo de Israel comienza, ¿no es cierto?, a través o a raíz de una promesa que Dios hizo a Abraham de que saliera de su tierra, de su parentela, donde él vivía en la zona de Caldea, en Babilonia. Él vivía en Ur, siempre se dice Abraham era de Ur, de los caldeos, y que Dios le mostraría una tierra que se la iba a dar, que saliera, y el Señor le iba a dar también, le hizo una promesa de que le iba a dar de él iba a nacer una nación grande. Y Abraham entonces le creyó a Dios y salió de su tierra, dejó sus parientes y se fue a un lugar desconocido que Dios le había prometido. Esta misma promesa Dios la hizo a su hijo Isaac, y de ahí también la promesa a Jacob. Y conocemos la historia, ¿no es cierto? Jacob estaba viviendo en la tierra de Canaán, pero tuvieron que salir de ahí por causa del hambre que había en el lugar. Su hijo José era el gobernador en Egipto y los mandó a buscar, y toda la familia entonces se fueron a vivir a Egipto por varios años. La Biblia dice que 400 años vivieron en Egipto y ahí se formó la nación de Israel. Pero llegó un momento entonces cuando también, de acuerdo a la promesa, el pueblo tenía que salir de Egipto, y Dios escogió a Moisés para que fuese el líder, la persona que trajese al pueblo de Israel desde Egipto a la tierra que les pertenecía, la tierra de Canaán. Moisés, un tremendo hombre, un tremendo líder, un gran hombre de Dios. Todos esos 40 años que duró esa travesía, llegó a su lugar de destino, frente a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar, pero sí hubo un sucesor que se llamó Josué. Josué entonces fue el comandante en jefe del ejército de los israelitas, y él quedó al frente entonces con la tremenda responsabilidad de tomar posesión de la tierra prometida. Ese es el momento histórico en que nosotros estamos aquí en la palabra en el día de hoy. Al llegar frente a la tierra prometida hay un obstáculo natural bastante serio, que es cruzar el río Jordán. Entonces es aquí donde sucede este acontecimiento tan especial y extraordinario que estamos recordando esta noche. Ya se leyó Josué capítulo 3,
Y ahora en Josué capítulo 4 hay una orden de parte de Dios que había que cómo cruzar el río Jordán. Quiero leer algunos versículos. En primer lugar, Josué capítulo 4, los primeros 8 versículos. Dice así la palabra del Señor. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. También un par de versículos al final del capítulo 4, por favor. Y Josué, versículo 20, dice: erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Esa es la palabra del Señor, es lo que vamos a conversar en este momento. Aquí tenemos una orden de parte de Dios, ¿no es cierto?, de tomar unas piedras y levantar un monumento en el lugar donde habrían de acampar, en el lugar donde habrían de pasar la noche una vez que cruzaron el río. En primer lugar, quiero mostrarles la construcción de este monumento. Si ustedes me acompañan, tenemos nosotros las 12 piedras que trajeron los israelitas desde el río Jordán. Ahí tenemos 3, tenemos 4. Vamos a hacer aquí un pequeño monumento. No sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, pero yo por lo menos estoy tratando de que ustedes lo puedan. Vamos a mostrarlo para que lo vean. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 piedras, vamos a imaginar que son piedras. Tenemos 10, tenemos 11 y 12 piedras conforme al número de las tribus, ¿no es cierto?, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Eran 12 tribus, y ahí entonces por cada tribu se trajo una piedra y se hizo un monumento. Se construyó un monolito con las 12 piedras, y eso tenía un significado especial.
porque a futuro los niños, los hijos iban a preguntar: papá, ¿qué significan estas piedras? Entonces Dios tenía una respuesta, el por qué se había construido este monolito. En primer lugar, nosotros tenemos que, en la lectura que dimos ahí en Josué capítulo 4, los sacerdotes tenían o tuvieron la responsabilidad de tomar el arca de Jehová. El arca de Jehová era una caja de madera de acacia. Aquí tengo una cajita, esta es una cajita. Era una caja que medía un poco más de 1 metro de largo, no era muy grande. Medía 70 centímetros de altura más o menos y 70 centímetros también de ancho. Era una caja, se llamaba el arca del pacto, el arca de Jehová. Estaba revestida de oro, era de madera de acacia, tenía unas varas para poderla transportar. Entonces, esa caja, esa arca, significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Dentro de esa arca, dentro de esa caja, estaban las tablas de la ley y también estaba la vara, el bastón de Aarón, que dice la Escritura, reverdeció ahí dentro de esa caja. Bueno, era una caja muy significativa, muy especial para el pueblo de Israel, y entonces eso fue lo primero que entró al río. Escuchamos en la lectura bíblica ahí que los sacerdotes tuvieron que entrar al río y en ese momento se produjo un milagro extraordinario, porque dice la Escritura, ustedes escucharon, que las aguas se detuvieron como en un montón. Dejó de correr el agua hacia el mar y se detuvieron las aguas y se hizo un montón de agua tremendo y llegó muchos kilómetros hacia arriba esa agua, pero quedó como un muro, una muralla, dice la Escritura. Y los sacerdotes con su arca quedaron en medio del río, esperando ahí a que el pueblo comenzase a cruzar, que cruzara el río. Y el pueblo era mucho en realidad, por lo menos sobre 1 millón de personas. Imagínense ustedes, toda esa gente, los niños, las mujeres, además con sus animales, sus corderitos, los que venían naciendo, los nuevos, todo, además sus enseres, sus tiendas, sus ropas, todo lo que traían de un viaje de 40 años que habían viajado, y tenían que ir con todas estas cosas hacia la tierra prometida. Entonces era una procesión, era un desfile muy grande, mucha gente, muchas horas y horas cruzando el río, y todo ese tiempo estuvieron los sacerdotes con el arca en medio del río. Ya, eso es muy importante, porque el Señor dijo que ese era el motivo, el primer motivo. Ustedes vieron la lectura que yo di en Josué capítulo 4 y versículo 7, dice, le respondieron cuando dicen, ¿qué significan estas piedras? En primer lugar, significa que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron. Entonces, Dios, presente ahí por medio de esa arca, aquí en el río Jordán, y ese es una de las cosas por qué Dios quiso que se hiciera este monumento, en primer lugar, para recordar que Dios era el que tiene poder. Iban a ver, dice, las maravillas de Dios. Ustedes escucharon ahí, vamos a ver las maravillas. Cuando veáis el arca del pacto, vuestro Dios, vamos a ver, dijeron, las maravillas de Dios en ese momento. Y efectivamente, Dios es un Dios que tiene todo poder. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Dios es el creador, el hacedor de todas las cosas. Pero
hay un pasaje muy, muy hermoso en el libro de Hebreos, capítulo 11. Cuando preguntamos cómo se hicieron todas las cosas, el universo, todo lo grande y todo lo pequeño que tiene el universo. Hebreos dice capítulo 11, versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Entienden? ¿Cómo se hizo el universo? ¿Cómo se crearon todas las cosas? Es lo que estamos estudiando con nuestro hermano Walter el día miércoles. La creación en Génesis, Dios hizo todas las cosas. Dios es el creador. Y aquí en el libro de Hebreos capítulo 1 dice que Él es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, hizo el universo, y además dice todas las cosas por Él subsisten. Es decir, es el creador y el sustentador de la creación. Entonces, en primer lugar, ese monumento significa que Dios es el Dios todopoderoso que tiene control y es el creador de todas las cosas. Y esa arca en medio del Jordán, entonces representaba a Dios. Dios es el que tiene el poder para hacer todas las cosas y el que hizo posible que las aguas se sujetaran aguas arriba y que no siguieran corriendo. Será además, dice, un monumento conmemorativo. ¿Qué significa eso? Que el motivo de este monumento era recordar esta tremenda obra de Dios, recordar para siempre. Que nunca se olviden de que Dios hizo una cosa tan maravillosa, tan milagrosa, el poder de Dios se manifestó tan grandemente en ese momento. Monumento conmemorativo. Tenemos mala memoria, por eso Dios quiere que nosotros nos recordemos. Quiero leerles en el Salmo 77. Salmo 77. Esta hermosa palabra que tenemos aquí sobre este tema. Versículo 10. Dice el salmista, Salmo 77, 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y sigue diciendo todavía el mismo salmista, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio a los pueblos tu poder. ¿Qué dice entonces? Traeré a la memoria las maravillas, las cosas portentosas, extraordinarias que ha hecho el Señor, que ha hecho Dios. Ese era el motivo del monumento. Porque nos olvidamos cuántas cosas ha hecho Dios maravillosas en nuestra vida. Cuántas veces hemos estado en peligro aún de muerte y el Señor nos ha librado. Cuántas veces hemos estado en tremendas necesidades y Dios ha mostrado su poder y su gracia y su misericordia y ha obrado en nosotros. No nos olvidemos las cosas pasadas, porque eso nos ayuda al presente, al vivir lo que estamos viviendo y recordar que hay un Dios que tiene todo poder y que en el pasado actuó de tantas maneras. Traer a la memoria. Este monumento será un momento conmemorativo de las cosas, de las obras de Dios. En tercer lugar, dice el relato en Josué capítulo 4, versículo 22, la otra razón de este monumento. Cuando pregunten entonces los hijos a los papás, ¿qué significan estas piedras? Dice, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán,
porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Había otra situación anterior similar a esto, pero extraordinariamente portentosa en el tiempo de Moisés, cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron, todo el pueblo cruzó el Mar Rojo en seco. Los egipcios les persiguieron aún dentro del mar, el pueblo cruzó, Dios cerró las aguas y el ejército egipcio se terminó, desapareció en el mar. Entonces, está diciendo esto, ¿por qué este monumento, papá? Para recordar que así como fue en el Mar Rojo, también aquí en el Jordán Dios detuvo las aguas y el pueblo pudo pasar en seco. Israel pasó en seco este Jordán. Maravilloso, ¿no? Hay una cuarta razón, papá. ¿Por qué este monumento? ¿Qué dice el relato? Josué capítulo 4, versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Hay una tremenda responsabilidad. Dar a conocer que Dios es el Dios de poder. En el libro de Primera de Crónicas, el rey David está exaltando la grandeza de Dios, el poder de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29. Qué hermosas estas palabras que tenemos aquí. Es una bendición que está dando David al Señor. Primera de Crónicas 29, los versículos 11 y 12. Hay más, pero estos dos versículos solamente. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Qué pasa? Dios es un Dios de poder. Que todas las naciones, que todos los pueblos conozcan que tú eres un Dios de poder. El apóstol Pedro lo dice también en palabras muy especiales en su primera carta, en el capítulo 5 y en el versículo 6 y versículo 7. Dice, escuchen, esto es para nosotros también. Humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es el Dios en quien podemos descansar, es el Dios de poder. Él es el que controla todas las cosas. Ese es uno de los significados de este monumento conmemorativo, de estas piedras ahí levantadas al otro lado del río Jordán. Recordar que Israel pasó en seco, pero que todos los pueblos de la tierra conozcan que Jehová el Señor es un Dios todopoderoso. Y una quinta razón que tenemos aquí en Josué capítulo 4, dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Para que temáis a Jehová. Papá, ¿qué significan estas piedras? ¿Por qué están ahí? Para que temáis a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor a Dios. Dios se queja de que no hay temor de Dios en el corazón del hombre. Lo dice Isaías y lo repite el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y versículo 18. Dice, no hay temor de Dios en sus corazones. Dios se queja de esto. Tenemos que tener nosotros temor de Dios. Cada cosa que nosotros hacemos debemos consultar, ver si está de acuerdo a la voluntad de Dios.
si lo que está haciendo es correcto, lo estoy haciendo bien o no, agrada o no lo que estoy haciendo al Señor. Bueno, esas eran unas de las razones cuando los hijos preguntaren al papá, ¿qué significan estas piedras? Ah, tener temor de Dios en el corazón, hay que tener temor, hay que sujetarse, hay que obedecer a Dios. ¿Cuántas razones tenemos entonces para estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? En primer lugar, que el Dios Todopoderoso, representado ahí en el arca, en el río Jordán, fue el que detuvo las aguas. No fueron los sacerdotes, no fue Josué, fue Dios el que lo hizo. En segundo lugar, será un monumento conmemorativo, para no olvidar, para recordar estas cosas. En tercer lugar, Israel pasó en seco. Todo el pueblo pasó en seco en un río que venía de crecidas en esa época. O sea, había extendido mucho, pero Dios lo secó y pasaron en seco. Cuarto, que todos los pueblos de la tierra reconozcan y sepan que Dios es un Dios de poder. Y quinto, que hay que tener temor de Dios en el corazón. Interesante, ¿no? Dios es el que pide estas cosas. Yo voy a sacar esto de aquí, en este momento, y voy a poner otro elemento aquí, que es esto. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo. El Señor tenía miedo, temor, de que su sacrificio, su muerte en la cruz, nosotros también nos olvidásemos de eso. Por eso Él, cuando estaba con sus discípulos, el Señor tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cuando coman este pan, dijo el Señor, hágalo en memoria de mí. El Señor estaba anunciando su muerte, su sacrificio en la cruz y que su cuerpo iba a ser hecho pedazos, ¿verdad?, por causa de nuestros pecados. Después el Señor tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la beban, dijo el Señor, bébanla en memoria de mí. Porque Él iba a derramar su sangre en la cruz y con esa sangre el Señor iba a redimirnos, nos iba a comprar. Y con esa sangre el Señor nos lavaba de nuestros pecados. Él pagó con su vida por nosotros. Él es nuestro sustituto. Pero el Señor dice, háganlo en memoria de mí. Es decir, nunca se olviden de lo que yo hice en la cruz. Entonces, ese es un recordatorio. Eso es lo que tenemos nosotros hoy día presente. Ese otro monumento de piedras seguramente ya no está en el lugar. Desapareció con los años, miles de años atrás. Pero el pan y la copa permanecen hasta el día de hoy. Y es un pedido del Señor que nosotros le recordemos en su muerte. Hermanos, es un gozo compartir la cena esta noche, tal como lo hemos venido anunciando durante estos días. Primeramente tenemos la instrucción bíblica. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11 y dice que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermosos hermanos, el pedido del Señor. Esta es una de las dos ordenanzas que tenemos en el Nuevo Testamento, el bautismo y la cena. En esta noche, hermanos, a través de un sistema virtual, como lo estamos haciendo, queremos llegar al hogar de ustedes y que con
el mismo corazón, el amor al Señor, nosotros también, aquí en nuestro hogar y ustedes en su hogar, podamos compartir de esta cena. El Señor Jesucristo dijo, háganlo en memoria de mí. Y la forma como el Señor Jesucristo lo hizo fue que tomó el pan, lo partió, oró a su Padre y luego se sirvió el pan. Pero también en la instrucción apostólica, en la instrucción del Nuevo Testamento, dice que por tanto pruébese cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Voy a orar al Señor para presentar nuestras vidas delante de Él antes de tomar el pan y beber la copa. Les invito a orar al Señor. Padre nuestro, venimos a tu presencia gloriosa en el nombre del Señor Jesucristo y damos gracias por este momento en que podemos recordar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Padre, reconocemos que no somos dignos de llegar a esta mesa, pero tú nos has convidado, el Señor Jesucristo dijo que lo hiciéramos y pedimos en primer lugar, Padre, que tú limpies nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida, para poder presentarnos delante de ti en una forma digna, Señor. Que nuestra vida esté limpia, Señor, para gloria tuya. Perdónanos en lo que te hemos fallado, en lo que te hemos ofendido, y ayúdanos, Señor, para que en comunión, en compañerismo, en amor, como una iglesia, como el cuerpo, como la novia tuya, nos podamos presentar en esta hora, en esta cena delante de ti. Padre, pedimos esto, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo esa noche, cuando estaba con sus discípulos, tomó el pan. Les invito a tomar el pan en su mano, ese pan que ustedes han preparado, y el Señor Jesucristo lo partió, oró a su Padre y lo entregó a sus discípulos. Oremos al Señor por este pan que nos vamos a servir. Nuestro Dios, gracias por este pan que nos vamos a servir. El Señor Jesucristo dijo que representaría su cuerpo que iba a ser molido y muerto en la cruz del Calvario. Nuestro Dios, a 2000 años, desde esa fecha hasta ahora, recordamos ese sacrificio y damos gracias por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Entregó su vida y se dejó ser maltratado y su cuerpo molido por causa de nuestros pecados. Al servirnos este pan recordamos ese sacrificio en esta hora. Lo hacemos en memoria del Señor Jesucristo. Hermanos, les invito a tomar su pan. Sirvámonos en memoria del Señor Jesús. Esa noche el Señor, después de cenar, tomó la copa, con esa copa que tenemos nosotros aquí en nuestra mano. Les invito a tomar su copa, hermanos. Y el Señor dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bébanla en memoria de mí. Es un pacto que hizo el Señor. Llegaría a la cruz, derramaría su sangre, y con su sangre nos limpiaría de nuestros pecados. Pero también nos compraría, nos redimiría el Señor, nos volvía a comprar. Ese es el precio pagado, la sangre de Cristo para nuestra redención. Ese es el significado de esta copa. Oremos al Señor, nuestro Dios. Damos gracias por este sacrificio tremendo de Jesucristo en la cruz, derramar toda su sangre, Señor, en ese lugar, para limpiarnos de nuestros pecados, para pagar el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. Damos gracias, Padre, y en este momento bebemos esta copa en memoria de ese sacrificio, de ese derramamiento de la sangre del Señor en favor nuestro. Hermanos, les invito a beber su copa esta noche
en memoria del Señor. El apóstol Pablo dice en la instrucción que él recibió del Espíritu Santo para la iglesia, como la nuestra, que todas las veces que comiéremos este pan y bebiéremos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es decir, hoy día hemos recordado la muerte del Señor, su sacrificio, y tenemos un pedido de seguir haciéndolo hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga. Hermanos, hermoso haber participado en este momento. Vamos a orar al Señor en gratitud a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado de recordar su muerte una vez más. Padre amado, gracias por Jesucristo que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por su cuerpo que fue molido y por su sangre derramada, porque con ella nosotros hemos sido redimidos. Por medio de este sacrificio tenemos perdón y tenemos vida eterna. Gracias, Padre, que nos has permitido recordar una vez más este sacrificio esta noche y oramos que seamos fieles para seguir haciéndolo mientras estemos aquí en la tierra o hasta cuando el Señor venga a buscarnos. Padre, gracias, oramos en el precioso, glorioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Un privilegio que tenéis haber podido compartir la cena. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bien, hermanos, espero que este culto sea de gran bendición en nuestras vidas y que lo que hemos escuchado esta noche, Señor, lo atesoremos en nuestros corazones. Y para finalizar, quiero que tengamos un momento de oración. Dios, te damos gracias por tener la oportunidad de compartir y escuchar la palabra a través de este medio, Señor, que tú lo haces posible porque tú todo tienes el control de todo, Señor. Y quiero que esta semana que comience nos siga protegiendo a nuestros hermanos y a nosotros como familia, en la parte laboral, en la familiar y por sobre todo ser firme en la parte espiritual, Señor. Porque sabemos que estos momentos difíciles, tú tienes el control de todo, Señor. Y es tu voluntad la que se hace y se hará siempre, Señor. Todo esto lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, que tengan una buena semana.